Buenas a todos, a todas, y les tengo una palabra. Y esta vez es identidad. La identidad que tenemos en Cristo. Identidad en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Y comienzo diciéndoles que es importante tener claro la identidad que tiene en Cristo. El poder de la identidad en Cristo. Y comienzo por leerles el pasaje que está en Romanos 12:2. Y nos dice este pasaje, que viene del contexto de deberes cristianos, que es el enunciado de este capítulo. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante tener en cuenta que primero tiene que haber una transformación, una renovación del entendimiento, para ser libres del pasado y poder conocer la identidad, tu identidad, nuestra identidad en Cristo. Es importante también conocer qué es lo que piensas que eres en Dios, qué es lo que crees tú que eres en Cristo, qué identidad tienes, qué es lo que piensas de ti mismo y de ti mismo. Y también saber qué es lo que piensa Dios nuestro Señor de nosotros. Y tengo algunos pasajes que te los puedo leer a continuación. En Romanos 8, del 1 al 2. Dice, viene del enunciado viviendo en el Espíritu, y dice este pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es una promesa grande que nos dice el Señor. Aquí también tenemos en Filipenses 1, 6, aunque viene del contexto oración de Pablo por los creyentes, y empiezo en el versículo 3 para llegar al 6, que dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y el versículo 6, que es el que de la idea, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una gran promesa también, que nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Qué promesa tan grande y qué noticia de que el Señor nos ve ya con la obra terminada. Tiene que ver con nuestra identidad. El saber quién eres, quiénes somos en Cristo, nos ayuda a tener conocimiento y rechazar cualquier otro tipo de identidades, de temores que no vienen del Señor. Nos da conocimiento en Él y nos ayuda a rechazar todo tipo de identidad. Y esto surge a causa del temor que viene del enemigo. Hay un pasaje que habla sobre esto y lo tenemos en 2 de Timoteo 1:7. Y lo buscamos un momento. Segunda de Timoteo 1:7. Y dice, aquí el versículo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es importante, y aquí lo dice claramente,
que nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio, un espíritu que viene de Él. Y esto tiene que ver con la influencia de quiénes somos en Cristo. Es importante saber nuestra identidad. No tenemos condenación. El Señor ya nos escogió. Y también ahora mismo nos dice que no tenemos un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Y es importante, entre otros pasajes que hay en la Biblia, que nos dice claramente de quiénes somos. El saber quién eres o quiénes somos te ayuda a empoderarte, a tener libertad, paz, y solo se puede alcanzar, esto es los que son ya hijos de Dios, hijos del Señor, si lo has recibido en tu corazón como tu Salvador y Señor. Eso es importante para tener esta identidad y ser llamados hijos de Dios. Y la reflexión final es, tienes que saber qué eres en Cristo. Es importante tener esa convicción, esa seguridad y convencido de quién eres en realidad. Y tengo un pasaje para terminar, dos pasajes, y el primero está en Juan 1, 2. Juan, vamos a buscar. Juan 1:12, y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tengo otro pasaje que está en Efesios 1, del 3 al 8, aunque puede ser un poquito más largo, pero les voy a leer el que dice, que empieza aquí en el versículo 3, y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y lo dejamos en aunque continúa ya final, pero para hablar de lo que somos en Cristo, qué identidad tenemos. Estamos escogidos antes de la fundación del mundo y somos hechos hijos e hijas de Dios Altísimo, y por amor y por su gracia. Por eso tenemos ese beneplácito y tenemos esta promesa y tenemos esa identidad, la identidad que es hijos e hijas escogidos antes de la fundación del mundo por nuestro Señor. Bueno, espero que les haya sido de bendición esta palabra. Gracias. Shalom.